pastor y obispo, que por favor nos levante una oración para abrir. Padre Dios celestial, Sí, mi Dios. hoy desde esta sala, Sí, Señor. desde esta reunión virtual, donde nos encontramos con tu presencia en cada uno de los diferentes lugares. Sí, Padre. Tu presencia, Señor, está donde quiera. Sí. Eres el Dios eterno, el Dios permanente, el Dios inmanente, el Dios trascendente, el Dios que llena todo y ocupa todo. Sí, Padre. Es el pleroma de nuestras vidas. Eres el Dios que diriges y que guía siempre de manera sabia. Hoy te rogamos que mientras se conduce este culto, porque lo que damos para ti siempre es un culto, mientras se conduce este culto, Señor, que utilices a cada instrumento humano que le toca ser un servidor y un participante, se convierten en tus levitas para ayudar a que este culto sea bien recibido. Bendice a quien habrá de ser el expositor de tu palabra y que en esta noche nos habrá de guiar por todos esos valles del expositor bíblico, por todas esas vitrinas para ver los diferentes paisajes donde se muestran tus pasajes bíblicos. Así que Dios, estamos en tus manos y este culto es para ti, es una ofrenda que te damos y cada uno de nosotros nos transformamos en un culto vivo y agradable también para ti. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por la preciosa oración de apertura. Vamos a pedir a nuestro hermano Héctor Hernández, que tiene la lectura. Vamos a hacer la de Marcos, ¿verdad, Héctor? Amén. Vamos a ver el enfoque que tiene Marco. La clase está basada en Mateo 15, 21. Vamos a leer Marco capítulo 7, del versículo 24 hasta el 30. Marco capítulo 7, versículo 24 hasta el 30. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. O levantar su mano, porque la mayoría tienen su micrófono en silencio. Marcos 7, 24 al 30. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofeniza de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Amén. Aleluya. Gracias, Héctor, por la lectura bien clara. Y en este momento vamos a disponernos a escuchar una oración, una intercesión. Yo quisiera que todos en comunión, y vamos a pedir a nuestro hermano Abelardo que nos lidere en esta oración, porque la familia está atravesando por terribles problemas. En la noche de anoche estuve en una reunión con profesionales de la salud y había una inquietud entre ellos. No son gente cristiana, son solamente profesionales. Y le motivó mucho a dos de esos doctores que
son dentistas, y una de sus pacientitas de 14 años fue a parar al hospital porque estos jóvenes ahora se han dedicado al vapeo. Bueno, hay muchos tipos ahora de aparatos electrónicos cargados llegan a veces de nicotina, pero marihuana, el cannabis. Y ellos, ya se sabe científicamente que cuando estábamos en la escuela, que los muchachos usaban cannabis, el cannabis que producía una drogadicción de esa, lo que tenía era un 2%. Pero el cannabis que tiene ahora, el que usan ahora, tiene un 15% de tetraído cannabinol, que es el químico el alucinógeno que pone a la gente loca. El del vapeo puede llegar hasta el 50%. Y esta niña de 14 años en el hospital que no puede respirar, como si tuviera COVID, quizás ella no lo va a hacer. Pero en esta nación, este año pasado, murieron más de 100,000 jóvenes a causa del fentanilo. Y están muriendo jóvenes a causa del vapeo. Y se le están deteriorando, no solamente, y no tiene que ser el cannabis, hay vapeo con sabores de todo tipo que están destruyendo los pulmones. Porque nuestros jóvenes no tienen nada que hacer y ellos están preocupados y nosotros somos la iglesia, deberíamos estar mucho más preocupados. Que Dios nos ha encomendado esta situación porque es una cuestión espiritual y vamos a pedir a nuestro hermano Abelardo que nos guíe en una oración, nos cabeza una oración, pero todos nos unamos, intercediendo cada uno individualmente, escuchando esta oración, pidiéndole a Dios que nos ayude y nos ilumine para hacer un mejor trabajo, más efectivo en la familia, porque hay muchos padres de familia, muchas madres, de lo que se trata la lección de hoy, que están sufriendo porque están viendo a sus hijos y a veces ni cuenta se dan que sus hijos están perdidos en este tipo de condición. Así que, Abelardo, por favor, guíanos en esta oración. Buenas noches, gracias, Pastor Felipe Vargas, gracias a nuestros pastores y a cada uno de los presentes. Como dijo el Pastor Felipe, vamos a unirlo en este clamor, en esta intercesión. Como dice en Santiago 5:14, que si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. También dice en el 13, que si alguno está afligido, haga oraciones, y en eso vamos a hacer esta noche. Padre Santo, Padre bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, unidos, Señor, en un clamor, unidos, Señor, en esta intercesión, pidiendo, Señor, por lo ya pronunciado por el Pastor Felipe, Padre Santo, por los jóvenes, Padre Celestial, no solo nuestros jóvenes en nuestra congregación ni en nuestros hogares, sino por la juventud en general, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque tú nos instas cada día, Señor, a hacer rogativas, Señor, oraciones rogativas para interceder, Señor, por la humanidad. Pero en este caso, Señor, estamos interviniendo, estamos intercediendo por los jóvenes, por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, Señor. Te lo presentamos, Señor, y lo ponemos en las manos tuyas, Padre amado, sabiendo, Señor, que no hay lugar más alto, más seguro que estar, Señor, en tus manos. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido encarecidamente, Padre Celestial, que tú traigas, Señor, paz, amor y tranquilidad en las almas, Señor, y en los corazones de aquellas madres, Señor, aquellos padres que intercedemos por nuestros jóvenes. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú, Padre Santo, tenga piedad y misericordia, Padre Celestial, y aquellos, Señor, que inocentemente lo están haciendo, Padre amado, porque al igual que el cigarro, Padre Celestial, es una adicción, y ese humo también es adictivo, Padre Santo, aquellos que los inhalan nasalmente, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le dé un espíritu de sabiduría a nuestros jóvenes, Señor, y de obediencia a tu palabra, Padre Celestial. De antemano te doy gracias, Señor, por la clase que se va a impartir en esta hora y por este libro, este expositor, Señor, que estamos tratando, Padre Celestial, con relación a la familia. Oh, Señor, que tú traigas, Padre Santo, oh Dios, conocimiento a cada uno de los que estamos aquí para poder impartir a los que están, Señor, en
inocente de lo que está sucediendo a su alrededor, de los que no te conocen, Señor, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, aún de nuestros enemigos, nuestros vecinos. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tú nos des, Señor, sabiduría para llegarnos, para acercarnos a esas personas y poder compartir de tu palabra, Padre Santo. También te pido en el nombre de Jesús por algunos de los hermanos que están enfermos, Padre amado, que tú pases tu mano sanadora, Padre Celestial. Mira, Señor, a nuestra hermana Nuri y Miriam Hernández, Señor. Mira, Señor, en la casa de Héctor, Crismilda, Señor, su padre, su hermana. Oh, Señor, y algunos que quizás se nos escapen el nombre en este momento. Yo te pido, Dios, que tu misericordia lo alcance, que tu mano sanadora, Señor, los cubra, Padre amado, y que seas tú, Señor, obrando conforme a tu voluntad en cada uno de ellos, Padre Celestial. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques de una manera grande y poderosa en nuestras vidas, Padre Santo, en nuestros hogares, en toda institución, Padre Celestial. Oh Dios, que están nuestros jóvenes, Padre Santo. Mira también, Señor, el bullying. Estos niños, estos jóvenes, Señor, que se han estado suicidando, Padre amado, por causa del bullying, por no haber una comunicación, por no haber, Padre Santo, oh Dios, un interés, Padre Celestial, de controlar eso en las escuelas, Padre amado. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu amor y tu Santo Espíritu llegue, Señor, a esos lugares y que toque los corazones, Señor, de esos jóvenes que se ven acosados, que se ven, Señor, inútiles ante la acusación de los propiciadores del bullying, Padre amado. Oh Señor, en el nombre de Jesús te doy gloria y honra y alabanza. Y te pido, Padre Celestial, que tú sigas trabajando en cada una de esas almas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Abelardo por esta oración. Es tremendo. Quiero añadirte a lo que estaba diciendo, que presentaron también en la reunión que tuvimos anoche una iniciativa que se dio en las Naciones Unidas. Allí se encontraba el ex senador Rubén Díaz también. Y estabas hablando que después de la legalización de la marihuana, que ya no hay ningún problema en que se use marihuana en el aula de la clase. O sea, ya todos los muchachos pueden estar en la clase con su nota de marihuana y nadie puede hacer nada, no se puede hacer nada, pero el profesor también puede estar ennotado, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando cae uno de esos en el hospital, el médico o las enfermeras que también están ahí pueden también usar marihuana, porque eso no es nada. Y tiene el doctor que te atiende, está embalado con una marihuana por la cabeza por allá y no hay problema. O sea, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que van a aprender esos muchachos en las aulas de la escuela? Y todo fue porque sencillamente se calcularon que los que tomaron las decisiones de las leyes, que eso deja recaudaciones de impuestos. Pero recuerdo que en una reunión que tuvimos en la reunión de obreros, que se mencionó eso, y yo le decía al pastor que no calcularon los gastos de hospital en que se incurre cuando nuestros jóvenes se mutilan, se dañan su salud, dañan sus pulmones. Entonces vienen otros gastos de hospital. Pero el gobierno piensa, la maquinaria de aquí es pensar en circular, que se circule el dinero. Ok, que entre el dinero al hospital. No sé a dónde vamos a parar realmente con las clases de leyes que se hacen aquí, pero ahora vienen otro tipo de mutilaciones, la intención de que los padres decidan la suerte del sexo de los niños para hacerle operación y cosas como esas. Yo no sé, pero nosotros estamos caminando un poquito feo. Y la iglesia de Jesucristo tiene que tener los ojos abiertos y pensar y caminar y orar mucho y trabajar juntos para ayudar a la gente, porque los problemas que hay aquí en la nación son problemas espirituales. Y Dios nos ha dado los ojos espirituales y la sabiduría para lidiar con esta situación. Así que sigamos orando, sigamos educando a nuestra gente, hay que educar mucho a la gente y clamando y pidiéndole a Dios, intercediendo a Dios que tenga misericordia
lo más que podemos hacer. Vamos a pedir esta parte ahora a nuestro hermano Santiago, que tiene la parte devocional. Creo que tiene una música devocional, tiene algo devocional para todos nosotros. Bendiciones a todos. Antes de poner la alabanza, quiero también recordarlos que pueden dar los diezmos y las ofrendas hoy día también, al igual como yo lo doy, no solamente hoy los jueves, pero también los domingos, y otro día lo doy más fácil a través del teléfono, ya que a mí se me ha acostumbrado a abrir el teléfono, poner en la aplicación como lo estoy ahora haciendo, la cantidad, señalar ahí la IPJQ, poner una nota ahí que es para la ofrenda y darle al botón que dice Pay y ahí entra la ofrenda. Y es una manera fácil de todos poder participar hoy día en diezmos y ofrenda y dar. Y también, por ejemplo, yo acostumbro a hacer eso el domingo porque es a veces más fácil andar con la aplicación que con efectivo. Pues ya todos tienen la habilidad de participar hoy día en el culto, aunque no digan nada, aunque estén detrás de la cámara, pueden participar. Pero quiero compartir con ustedes también esta alabanza y voy a compartir la pantalla. Me dejan saber igual si la escuchan. Oh, buen Señor, ven y cambia todo lo que está mal en mí. Purifica, Dios, tú mi
Bien, bendiciones. Ha llegado la hora de compartir el mensaje de este momento, de esta hora, esta noche. Y vamos a pedir a nuestro hermano, al expositor de esta noche, Jaime Zapata, que abra los micrófonos y derrame lo que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Bendiciones, buenas noches. Le doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, porque gracias a Él y a su misericordia estoy aquí para traerle el tema que pusieron, Felipe me recomendó, el valor de la intercesión de una madre. Le voy a invitar que abran su Biblia en Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. La palabra de Dios cita de la siguiente manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre Dios celestial, te doy gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Padre, tú me viste ya dando esta clase, Señor, desde la eternidad. Yo te pido, Señor, que tú me uses para tu gloria y tu honra, Señor. Y lo más importante, que lo que aprendamos aquí hoy lo podamos, Señor, aplicar en nuestra vida diaria. Para tu gloria y te lo honra, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta clase es el valor de la intercesión de una madre. Los versículos que acabamos de leer, Jesús había estado en la tierra de Genesaret, al norte del mar de Galilea, haciendo muchos milagros. Allí tuvo lugar la controversia de los fariseos sobre sus tradiciones. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ese fue el lugar del primer viaje de Jesús hizo fuera de Israel. Es probable que se retirara a esta región del norte para alejarse del peligro de las amenazas de Herodes, quien quería darle muerte pensando que era Juan el Bautista. O tal vez lo hizo, o tal vez Jesús lo hizo para descansar de los encuentros con los fariseos que visitaban esos lugares de Jerusalén. Así que probablemente él fue a esa zona desconocida para no ser identificado, pero eso no fue posible, porque una mujer cananea empezó a seguirlo por el camino, clamando a él en busca de ayuda. Es interesante ver que aún en esta región tan apartada, la gente reconocía a Jesús como Señor, hijo de David. Aquí vemos que a pesar de, como dice el tema, es importante la intercesión de una madre.
Esta madre estaba en busca, como dice el tema, en busca del bienestar físico de su hija. Esta mujer salió en búsqueda de Jesús y nos enseña a dónde debemos ir cuando tenemos nuestras necesidades. No se dice si había un padre en la familia o no, pero lo cierto es que por el momento, la única persona dispuesta a hallarle solución al problema era la angustiada madre. En este caso hay tres cosas dignas de notarse. La primera es que la mujer ya había oído de Jesús y se dirige a él con su título mesiánico, hijo de David. La segunda es que ella no contaba con recursos ni derecho para hacer una petición al Señor, por lo que imploró humildemente: ten misericordia de mí. Y la tercera es, esta madre sabía bien del mal que adolecía la muchacha. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estos tres elementos deben estar siempre presentes en cada oración y en cada encuentro con el Señor. Es necesario saber a quién acudir en el momento de la angustia. Hay que reconocer que la única base para despedir algo a Dios es a su misericordia. Hay que saber cuál es el problema que atormenta nuestro corazón. La madre tiene como un toque especial y un amor especial para con sus hijos y para actuar en medio de las necesidades. Esta madre con esta súplica me hace recordar cuando yo era niño y yo vivía en República Dominicana. Mi padre ya había venido a vivir a los Estados Unidos y mi tío también. Y nosotros estábamos pasando por una gran necesidad económica. Yo me acuerdo que nosotros fuimos ese día a la iglesia y nosotros no habíamos comido nada. Después llegamos a la casa y no había nada que comer. Y mi madre de crianza, que ya partió con el Señor hace varios años, yo me acuerdo que ella puso una olla con agua a hervir y me acuerdo que ella empezó a orar por esa olla, empezó a orar por la olla y oraba y oraba y oraba. Y no tenía absolutamente nada para echarla a esa olla, ni cocinar nada, de hacer nada. Y ella oraba y oraba y oraba enfrente de esa olla. Y luego que la olla se calentó, la soltó y seguía orando. Y luego se sentó. ¿Qué pasa? Que al pasar de algunos 10 o 15 minutos, llegó un familiar de ella, que había pasado desde Higüey hacia Montecristi. Es como viajar de extremo a extremo en República Dominicana. Y él pasaba por allí, se dirigía hacia Dajabón, donde eran los familiares de ellos, de un campo de Dajabón. Y él decidió pararse en Montecristi y empezó a preguntar por su prima que vivía allí. Y empezó a buscarla y precisamente llegó a nuestra casa y fue y le dio a ella 67 pesos. Y con esos 67 pesos, ella fue y compró y así hizo un sancocho y así comimos ese día. O sea, lo que le quiero decir con esto es que yo he visto milagros de estos milagros desde que yo soy pequeño y eso me ha ayudado a mí, que cuando tengo una necesidad, yo puedo clamar a Dios y sé que Dios no tan solo suple lo físico, lo material, sino que también Dios ayuda en lo emocional, en lo espiritual. Cuando uno clama a Dios, Dios ayuda, porque la persona pueden cambiar con uno sin saber lo que uno está pasando,
pero el único que conoce tu corazón y sabe cómo tú estás es Dios. Muchas personas cuando tú estás bien, cuando tú puedes salir con ellos, cuando tú puedes compartir con ellos, está todo bien, prima. Cuando ellos no saben, cuando una persona, o cuando ellos saben que una persona no tiene dinero, la cosa está difícil en su casa, empiezan a alejarse de esa persona y empiezan a cambiar. En esos momentos que usted se encuentre así, porque todos pasamos por esos momentos, clámele a Dios, órele a Dios, y yo sé que Dios le va a dar a usted fuerza para usted salir adelante en esa prueba. Y usted luego va a testificar de que usted le oró a Dios y que Dios lo sacó a usted de esa situación, de que usted oró a Dios y usted no perdió su casa, de que usted oró a Dios y usted no perdió su carro, de que usted oró a Dios y su situación económica cambió, de que usted oró a Dios y su matrimonio se restauró. Y créale a Dios, no se puede orar a Dios y después buscar la explicación a los milagros. Muchas veces cuando se le ora a Dios, después se viene a buscar explicación a los milagros. Oh, yo salí de esa situación porque yo tuve la inteligencia. No, denle la gloria y la honra a Dios. No podemos ser como los incrédulos, que cuando Dios hace las cosas, no la creen. Yo me acuerdo y me molestó mucho me molestó cuando aquí en los Estados Unidos, aquí precisamente en Nueva York, se estaban muriendo alrededor de 1,500 personas diarias con el coronavirus. Y yo, gracias a Dios, yo seguía trabajando. Yo iba cada día a trabajar, mi esposa se quedaba aquí en la casa y mi niña. Pero yo cada día iba a trabajar y tener tantos años, pasar por el mismo lugar y ver el tráfico, el tiempo que me toma para venir de mi trabajo a mi casa. Y yo ver este vacío en la ciudad de Nueva York, para yo venir a mi casa casi siempre me toma 45 minutos, con el tráfico 40 minutos. Pero con el medio de la pandemia, a mí me tomaba 12 minutos. En 13 minutos yo estaba en mi casa porque no había nadie en la calle. Y eso me llenaba a mí de tristeza ver lo que estaba pasando. Y yo le oraba a Dios, Dios mío, ten misericordia, que no sigan personas muriendo. Porque lo más triste del caso eran las personas que estaban muriendo sin Dios. De tantos millones que se han muerto, usted se ha puesto a pensar cuántas personas se murieron sin Jesucristo. No tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de decir, Dios mío, perdóname, aquí te entrego mi corazón. No sabemos, solamente Dios sabe cuántos millones se murieron en el medio de esa pandemia. Y eso me llenaba a mí de tristeza, ver cómo morían tantas personas cada día y como veía a Nueva York como si fuera un desierto. Y yo le oraba a Dios, Dios mío, ten misericordia, que los casos bajen, que los casos bajen. Y me acuerdo que cuando los casos empezaron a bajar y las cosas empezaron a cambiar, el primero que salió a decir que no fue Dios que lo hizo, que no fue cosa de Dios, fue el gobernante, el que estaba en ese entonces. Y así muchas veces hacen las personas, después que Dios hace los milagros, no creen en los milagros. Pero debemos de creer que cuando le pedimos a Dios, Él hace las cosas. El tercer punto es la prueba de la fe. No se registró otro caso en el Nuevo Testamento en que se haya probado la fe de una persona como se hizo aquí. Pedro pasó por un examen de lealtad en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Pero no llegó al extremo de esta humilde madre. Un cuidadoso análisis del proceso de su prueba puede ayudarnos a ser más firmes en la búsqueda de las cosas que pedimos al Señor. En primer lugar, Jesús no le respondió palabra a esta, no le respondió palabra. Esta es la prueba del silencio. Muchas veces pasamos por la prueba del silencio. Dios mío, yo estoy haciendo las cosas bien, pero tú no respondes. Y sabemos que aunque Dios nos responda, Dios nos escucha. Dice su palabra que claman los justos y Jehová oye. Llegará el momento que Dios va a responder esa oración y usted va a testificar de que Dios lo hizo.
Con sus palabras suplicantes y claras había descrito su pena, pero tal parece que Jesús quería darnos una lección objetiva sobre lo que significa esperar y no oír nada aún después de haber orado mucho. Lo segundo es, según la indicación de los discípulos, da voces tras nosotros. Entendemos que al no recibir respuesta, esta mujer siguió clamando detrás del grupo. Tanta era su insistencia que los discípulos rogaron a Jesús que la atendieran. A muchos le va a molestar que usted siga con el mismo clamor, Señor, el mismo milagro. Pero mire, si usted está clamando de acuerdo a la voluntad de Dios, sigue clamando, no se desanime. No se desanime. Dios me ha dado la oportunidad de por más de un año estar con las damas clamando. Por más de un año hemos estado clamando cada miércoles y cada viernes con la hermana Magdalena. Y nosotros hemos visto milagros que Dios ha hecho en esos clamores. Y yo sé que nosotros vamos a seguir viendo milagros. Y escucho como las hermanas muchas veces tienen la misma petición. Y eso me dice a mí que esa petición todavía no ha sido contestada, pero ellas tienen la esperanza de que Dios la va a contestar, porque ya Dios nos ha contestado otras peticiones. Y eso me enseña a mí que no me llegue la respuesta ahora. Yo tengo que seguir clamando que esa respuesta un día va a llegar. Mire, cuando yo estaba descarriado, mi madre de crianza, ella siempre oraba a Dios para que yo volviera a los caminos del Señor, porque como ella me había visto predicar desde niño y esas cosas, ella siempre oraba al Señor que yo volviera a los caminos del Señor. Y yo le quiero decir con eso que si usted tiene un hijo que no le está siguiendo al Señor, no pierda la esperanza, sigue clamando al Señor, que Dios hace milagros. Yo me acuerdo que cuando yo llamé a mi madre y yo le dije que yo me reconcilié con el Señor, mi madre, yo le digo mi madre porque con ella me crió desde que yo tenía un año hasta ya un joven adulto, hasta que yo vine a los Estados Unidos. Y ella siempre clamaba por mí. Cuando yo llamé a mi madre, cuando yo le llamé a ella, yo le dije que yo me había reconciliado con el Señor. Ella empezó a llorar y a reírse, dándole gracias a Dios porque Dios contestó ese milagro. Y así uno siente alegría cuando recibe esa respuesta de parte de Dios. Luego, cuando ella le contaron de que a mí me invitaron a predicar República Dominicana y que Dios me usó, me cuentan que ella no pudo aguantar el llanto tan alegre que ella estaba y empezó a llorar nuevamente porque Dios le había contestado sus oraciones. Y esa es la alegría que uno siente cuando Dios contesta esas oraciones. Así yo mismo me imagino como esta madre, en medio de esta circunstancia, en medio de este silencio, luego que recibe la noticia, luego que llega a su casa, que ve a su hija está sana, la alegría que esa madre tuvo que tener. En el versículo 24, el Señor declara: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero alguien podría preguntarse entonces, ¿qué hacía? ¿Por qué estaba en territorio gentil? Esto mismo quizá alentó a la mujer a hallar base para seguir insistiendo. O sea, ella no era de lo que andaba con Jesús. Ellas no eran del pueblo de Israel, eran de los paganos. Pero a ver a Jesús en su territorio, ella confió de que pueda hacer un milagro. Nosotros tenemos esa certeza porque hemos visto a Dios en nuestro territorio, hemos visto a Dios en nuestra casa, por eso podemos acercarnos a Él. ¿Por qué es que tú eres tan indecente si tú me estás mirando? Y saber de que Él va a hacer un milagro en nuestra vida. La persistencia del amor. Una fase muy importante del proceso de prueba es la persistencia. En el versículo 26, Jesús le responde a la mujer de una manera terriblemente dura.
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo, quien escribió para los judíos, señala que el versículo 22 era una mujer cananea. Los cananeos eran las tribus paganas que ocupaban la tierra que los israelitas recibieron de Dios. Desde entonces los judíos usaban la palabra perrillos para referirse a alguien de esos pueblos. O sea, no era que Jesús lo estaba insultando a ella diciéndole perrillo, sino que eran los términos que ellos usaban para dirigirse a ellos, era el lenguaje que se usaba para dirigirse a los paganos. En Marcos capítulo 7, versículo 26, Marcos no usó ese nombre gentilicio, la menciona simplemente como griega de religión e idioma y sin ofericia de nación. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, en otras palabras, la salvación y los beneficios de Dios no tan solo para un pueblo reservado como muchas personas piensan y como muchas personas dicen que ya está previsto para un grupo selecto que ya son salvos y solamente ese grupo. No, Jesucristo vino para dar salvación a todo aquel que cree en él. Todo el que confiesa a Jesucristo y lo cree en su corazón, dice la palabra, que será salvo. Eso no tiene que ver con qué nación ni con qué lengua. La recompensa de una madre de fe. La palabra de Jesús hacia esta mujer son elocuentes y de un valor incalculable para la teología de la internalización del evangelio. Oh mujer, grande es tu fe. Cuando dio la gran lección de la montaña, consideró a todos como hombres de poca fe. En Mateo capítulo 6, versículo 30. Cuando Jesús calmó la tempestad en alta mar, preguntó a los discípulos, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? En Mateo capítulo 8, versículo 26. Cuando salvó a Pedro de las aguas, lo reprendió llamándolo hombre de poca fe. En cambio, esta madre extranjera, sumida en su desesperación y consciente de que era indigna de su gracia, tras haberse aferrado a la fe en la misericordia divina, le dijo con gran emoción, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. A larga distancia, otra persona estaba recibiendo lo que esta madre buscó con fe y decisión como si fuera para ella misma. Su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora seguimos al punto número 2, en busca de un bienestar espiritual. Ya vimos desde un punto de vista de esta madre que no era judía, que tenía otras creencias, que era pagana, pero que recibió el milagro porque se aferró a la fe. Y la Biblia dice que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser genuina en Dios y dada por Dios. Porque se puede tener fe en cosas, pero tener la fe en Dios y tener una fe de Dios es lo que cambia la situación en nuestras vidas. En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, cita de la siguiente manera. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado?
Disculpen. Con que yo soy bautizado, seré bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros. Aquí vemos otra historia de una madre que pide para sus hijos que se sienten a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una actitud reverente. Dice, debemos notar que Marcos capítulo 10, versículo 35 dice que estos dos discípulos fueron solo al Señor para hacerle esta petición. Pero Mateo no quiso pasar por alto la presencia e intercesión de Salomé, madre de Jacobo y de Juan. Esta era una de las mujeres fiel que servían fielmente al Señor. Lo vemos en Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Y que presenciaron su muerte. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versículo 56. Esto explicaría la presencia de esta madre entre los que iban con Jesús a Jerusalén en esta ocasión. Es probable que el anuncio de Jesús acerca de su muerte haya provocado en Salomé la necesidad de hacer esta petición especial al Señor para asegurar el futuro de sus hijos. La actitud con que fue al Señor fue reverente, postrándose ante él y pidiéndole algo. Sin embargo, como se señala más adelante, no basta la apariencia ni una mera devoción. Es necesario ir a Jesús con una petición de acuerdo a su voluntad. Por eso mencioné al principio que debemos estar seguros de que cuando vamos a pedir algo, sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Que por eso Jesús le enseñó a sus discípulos, hágase tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Para uno estar en la misma página con Dios, o uno tiene que buscar siempre la voluntad de Dios. O sea, yo voy a decir esto, pero esto suena como jocoso. Una vez escuché de una joven que estaba comprometida para casarse. Pero esa joven, el novio le dijo que ya no se quería casar. Y la joven empezó a orar, lo voy a decir en forma de chiste: Señor, si él no se quiere casar, oblígalo, Señor. Aquí manda tú, no él. O sea, esa joven, en su desesperación, se le olvidó que si era la voluntad de Dios, que si era lo que Dios quería para ella. Y no podemos orar así, aunque suene como chiste, no lo decimos, pero algunas veces las cosas son tan claras de que no es la voluntad de Dios, de que simplemente es un capricho, y tenemos que tener cuenta en persistir con oraciones que no son la voluntad de Dios. Una persona que no está preparada para dirigir una nación y se le ha metido entre ceja y ceja que sí, que quiere gobernar, que quiere gobernar, que quiere gobernar y que quiere estar en un puesto para gobernar, y orándole a Dios, siendo creyente, orándole a Dios, cuando no está capacitado, no es la voluntad de Dios de que entre a gobernar, y se puede aferrar a una persona así como a una oración cuando no es la voluntad de Dios. A simple vista, si se analizan las cosas, no es la voluntad de Dios de que tú entres a un trabajo si ese trabajo te va a alejar de la voluntad de Dios. Buen trabajo, buenos beneficios, pero ¿qué pasa? En ese lugar se venden bebidas alcohólicas, tú tienes que lidiar con personas borrachas, y muchas veces se ve lo que se va a beneficiar salarialmente, pero no se ve lo que se va a perder espiritualmente. Mire, eso no es la voluntad de Dios, de que tú entres a un lugar así. Por más que tú ores, te vas a alejar de la voluntad de Dios y vas a terminar quizá recibiendo el trabajo, pero vas a terminar
perdiendo grandes bendiciones que te van a afectar tu vida espiritual y la vida espiritual de tus generaciones. Ya indicamos arriba que la palabra de Jesús de que sería entregado a los sacerdotes, que le darían muerte y que resucitaría el tercer día, dejaron en pensativo a todos. Una de las más preocupadas pudiera haber sido Salomé, la madre de Jacob y de Juan. Inmediatamente tomó a sus dos hijos y vino a Jesús con una petición especial. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo primero que debemos entender es que para estos seguidores de Jesús, el reino de Dios era algo que esperaban por ese tiempo. La deducción era lógica. Si Jesús era el Mesías, entonces el reino mesiánico estaba por fundarse en Jerusalén. Pero llegaría el momento en que se darían cuenta que esta era una gran equivocación. Después oirían de los labios del mismo maestro: mi reino no es de este mundo. En Juan capítulo 18, versículo 36. A esta petición tan atrevida, hecha con muy buenas intenciones, pero fuera del contexto escatológico de Dios, el maestro respondió: no sabéis lo que pedís. Saber orar es tan importante como orar. Eso no significa que para orar el creyente tenga que poseer un enorme caudal de conocimientos bíblicos y teológicos. Tampoco son de primera importancia los términos que se usen ni la forma de orar. Lo importante es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 3, se reprocha fuertemente a los que no saben pedir. Pedí y no recibí porque pedís mal. En cierto sentido, Salomé y sus dos hijos pidieron mal. No era malo lo que pedían, pero les hacía falta una comprensión total del plan de Dios. Cuando comprendemos el plan de Dios en nuestra vida, podemos pedir bien. Una respuesta profética. Ya vamos terminando, señores. Una respuesta profética en Mateo 20:23 dice: la gran enseñanza que Jesús dio a sus seguidores a raíz de esta súplica es suficiente para evaluar cómo deposita la intercesión, cómo positiva la intercesión de Salomé. Dos cosas tenemos que observar aquí. Una, el Señor tomó en cuenta la respuesta de los personajes de que podían pasar por los mismos sufrimientos que Jesús, que su maestro. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. La historia de la iglesia apostólica nos indica que estos dos discípulos fueron partícipes de persecución y sufrimiento por el evangelio. Número 2. Lo segundo que podemos observar es, pero ni siquiera esto se podía tomar como garantía de que el maestro cumpliera los anhelos de esta petición. El sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. La aplicación de esta palabra parece reencontrarse en uno de los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Es cuestión de vencer, no solamente de pedir. El sentarse con Jesús en el trono de su gloria es una bendición que está reservada para los vencedores. No se habla aquí de una predestinación de ciertos individuos, sino más bien se da como una promesa a todos los que sean fieles hasta la muerte con la ayuda del Señor. Termino con esto. Esta lección nos ha presentado dos
casos bíblicos de madres que buscaron lo mejor para sus hijos. Hay similitudes y también diferencia entre estos dos ejemplos. Se parecen en que las dos fueron motivadas por un amor genuino. B, ambas llevaban en mente una necesidad de sus hijos. Ambas acudieron a Jesús en busca de solución. Para ambas hubo una respuesta y en ambos casos hubo enseñanza de inmenso valor para la familia cristiana. Pero también existen ciertas discrepancias entre estas madres. A, la mujer cananea era una extranjera, Salomé era una discípula de Jesús. B, la primera buscaba alivio inmediato para su hija. La segunda, una posición de honor para el futuro de sus hijos. La primera fue elogiada por su gran fe. La segunda se le dijo que no sabía lo que estaba pidiendo. La hija de la cananea recibió la respuesta a la petición de su madre en el mismo instante. Los hermanos Jacobo y Juan no vieron respuesta sino hasta más tarde. Con este estudio, como lo hicimos ver en el objetivo de la lección, lo que se espera es que los padres no se cansen de interceder por sus hijos. Debemos aprender que mientras haya padres orando por sus hijos, hay esperanza de que estos busquen y sirvan al Señor. Padre Dios celestial, te doy gracias, Señor, por tu misericordia y por permitirme, Dios mío, compartir esta clase, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que me enseñaste en ella. Enséñame, Dios mío, a ponerlo por obra, Padre celestial. Padre, en esta hora yo te presento cada madre y cada padre aquí en esta reunión, Señor. Que tú le des fuerza, Señor, para seguir clamando por sus hijos, Señor. Y que tú le des sabiduría, Dios mío, para orar de acuerdo a tu voluntad, Padre. Yo te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo Nazaret. Amén y amén. Señores, gracias por escucharme. Dios le bendiga a todos. Hamlet, gracias, muchas gracias. A tiempo, bien hecho. Y bueno, ahí está tu pastor y tu maestro, tu tutor, la persona que te, aleluya, te guía. Así que, pastor. Darle gracias a Alex, porque en la lección que nos ha dado esta noche nos ha demostrado que nada debe impedir el que recibamos un milagro. Porque esta mujer, siendo cananea, por las descripciones que Hanle describió, no permitió que el lenguaje religioso le pusiera un limitante. También vemos que los padres deben hacer de los problemas de los hijos sus problemas, especialmente en esa época de adolescencia y de juventud. Ya cuando crecen, la opinión nuestra es, ese es tu problema, a no ser que ciertos problemas que tenemos que entrar nosotros. Yo no entro ni en problemas ni de sobrino, ni nadie. Cada cual tiene su problema en la vida y tiene que bregar. Y evito buscar mi problema ajeno. O sea, yo le digo a mis amigos cuando estoy en juntas, en reuniones, que me vienen con un problema, les digo, si quiere ese problema, déjalo quieto porque yo no quiero tener más problemas de nadie. O sea, yo quiero tener mis propios problemas. Pero también vemos que una madre y un padre tienen que echarse los problemas de los hijos, especialmente en esa época o en esos momentos cuando el hijo no puede funcionar por sí mismo. También se nos enseña en la lección, según Hanle nos enseñó, que siempre va a haber quien se mete por el medio con su opinión, con que no le hagas caso, que brega allí esta persona. Entonces, en este caso, nosotros debemos estar conscientes que debemos persistir ante el Señor. El Señor lo que quiere ver es nuestra persistencia y saber que cuando el Señor nos ve a nosotros haciendo algo que quizás no es lo más correcto, no importa la distancia. La hija estaba en un lugar, ella está en otro lugar, como el caso del centurión. Pero no obstante, el Señor tuvo que admirar que aunque él está usando un término de desprecio, que era un término común en la Palestina de la antigüedad,
que se dirigía de los judíos a los gentiles, llamarle perrillo, ella viene y toma el término y lo literaliza. De tal manera que ella no está enfocada en que me está usando un término que puede sonar de rechazo para mí, pero yo quiero decirte que los perrillos comen también de las migajas que caen. Y ahí es donde cuando ella toma ese término, pero lo enriquece con su buena actitud mental que ella podía tener para ese momento. Y saber nosotros también que a veces hacemos peticiones que no son de las más correctas. El caso de Salomé, que estuvo todo el tiempo andando con el Señor y con otras mujeres, estuvo en la cruz en momentos clave y que por lo que vemos había una conexión familiar entre Santiago y de igual manera Juan. Hay conexiones familiares porque se conectan. Cuando se habla de Salomé, las Marías, etcétera, se están conectando. Y tanto Santiago, Jacobo Zebedeo como Juan Zebedeo están conectados con el Señor. Habían otro grupo también que habían conexiones familiares y notamos que era muy importante cuando la familia puede ser parte del inicio de nuestro ministerio. Pero sobre todo ver que aunque hay a veces peticiones que no son las más correctas, el Señor puede ver nuestro corazón. Y en el caso de Salomé, lo que podemos ver es una madre con buenas intenciones, aunque con una petición que era incorrecta. Y a veces nosotros con buenas intenciones hacemos peticiones al Señor que son incorrectas. No obstante, el Señor puede ver nuestro corazón, que estamos en la mejor disposición de querer hacer algo para Él. Y definitivamente, Hanley, te manejaste muy bien en la lección. Fuimos altamente edificados, bendecidos, retados, y saber que hay una gran responsabilidad que debemos tener hacia nuestros hijos. Si están enfermos o digan que están endemoniados, pues hay que buscar la manera de buscar su liberación. Y si es que vemos que algo se puede dañar en el futuro, vamos a pedirle al Señor que los ubique bien ubicados, que los posicione bien posicionados, y el Señor sabrá todo lo que conviene. Así que mi gente, muchas bendiciones a todos. Pido a la pastora Rosa, que está aquí a mi diestra. Pastor, ¿usted puede hacer una oración para dar culminación a esto? Seguro que sí. Dios, amantísimo Padre, te damos gracias en esta noche por esta gran lección que hemos recibido de labios de Hamlet. Sí, Señor. Te pedimos que les siga bendiciendo, usándolo, capacitándolo para que él pueda continuar amando el ministerio. Bendice a cada uno de los hermanos presentes. Sí, Padre Santo. Ayúdales, fortalece su fe, cuida de ellos, que puedan cada día seguir hacia adelante, aún entre las enfermedades, las luchas, los problemas, las dificultades, que ellos, sus oraciones, crean que tú estás a favor de ellos, fortaleciéndoles y bendiciéndoles. Gracias, Señor. No, y Rosa, quiero decirle algo, perdona, cuando tú estuviste hablando de la pandemia, me llamó la atención que tanto Rosa como yo le dijimos, Señor, permítenos pasar esta pandemia con vida para continuarte sirviendo, ¿verdad? Hicimos una oración familiar y vimos que la muerte podía llegar en cualquier momento, y si nos daba vida te queremos servir y vamos a cumplir eso hasta que muramos. Sin embargo, yo pensaba que esta pandemia iba a levantar un avivamiento, especialmente entre los pentecostales y los cercanos, y al contrario, la gente pusieron más fría, más distanciado, o sea, que no sé, que en vez de haber aprovechado eso, Ale, cuando dijiste que habíamos esas calles vacías y todo eso, mientras hablaba, eso tocaba mi corazón, que era para hacer un compromiso total, ¿no? Pueden haber terremotos aquí, se puede caer todos los puentes, la gente va a seguir iguales. Esto es buscar una relación muy íntima y muy profunda con nuestro amado Salvador, y nosotros que estamos buscando al Señor, y aquellos que quizás no salen aquí, pero también están buscando al Señor, ustedes sepan, viva agradecido al Señor, viva dándose
al Señor, dando todo y dando sustento todo por el Señor, porque no hay cosa mejor que servirle al Rey de Gloria y al Señor del universo. Bendiciones para todos. Papá Dios me los bendiga. Felipe, en tus manos Si está. alguien tiene una pregunta, pero quiero añadir que la ilustración también que dio Hamlet de la olla sobre el fuego con agua y el caminante que vino y trajo la bendición y dejó 67 pesos. Dame decirte, cuando tú eras chiquito, con 67 pesos se comían casi 2 semanas allá. Fácil. Porque con 7 pesos tú te comprabas una centena de plátano y te sobraba. En tiempo cuando tú eras pequeño, pues tú no eras un niñito. Rosa contaba lo mismo aquí de la mamá. Sí, yo veía eso en mi mamá también. Sí. Yo veía eso en mi mamá, que pedía, Señor, mándame una muela para darle comida a mis hijos. Mi mamá sacaba muela. Y venía alguien con un dolor de muela. Pues ya tú sabes, mi mamá lo que le mandaba era un dolor de muela a alguien. Tremendo. Y con 50 centavos o un peso, o 1.50, a veces 2 pesos, se comía, dependiendo. O sea, comíamos allá, aunque sea plátano. Pero esas oraciones de nuestras madres, al igual que la oración de Jairo, porque los padres también oran. No podemos dejar a los padres afuera, por si acaso, madres. Okay. Las oraciones de fe tienen efecto. Y las peticiones bien hechas tienen un efecto increíble. Hay buenas peticiones y hay peticiones un poquito flojas. Que hay peticiones que son normales, naturales, y hay peticiones inteligentes también. Parece que la de Salomé no fue muy clara, muy inteligente, pero Dios siempre la bendice. Dios siempre bendice a todo el mundo, todo el que lo busca. Y 3 cosas que tuvo esta mujer. Número 1, que fue donde tenía que ir, fue a la fuente, a Jesús. Número 2, que fue humillada. Ella aceptó la humillación, hasta del despectivo gentilicio de perrillo, que no era una ofensa, era la forma de llamarle a ellos por siglos. Y número 3, la forma, lo que pidió y cómo pidió. Muy sabio. Ella estaba enfocada y esa es la lección muy bonita, muy hermosa, y te felicitamos, Harley, porque la desarrollaste bien. Pero tienes que mirarnos nosotros la cámara, porque parece que nos parece que tú estás mirando, crees que te estás mirando ahí y nosotros te estamos viendo de lado. Pero así, de frente. Pero lo hiciste muy bien. Te felicitamos. Bendiciones para ti. Está bien, gracias. Lo que pasa fue que puse la lectura de un lado. Sí. Tengo la lectura de un lado y puse la lectura aquí en el lado y leía de ese lado. Pero está bien, lo tomaré en cuenta la próxima. Aún en el testimonio, que no es una lectura, tú estabas mirando así. Pero anyway, si hay alguna pregunta por ahí, lo hiciste muy bien, ¿viste? ¿Alguna pregunta? ¿Quién? ¿No hay nadie con preguntas? Pues si no hay nadie con preguntas, pues saludamos los unos a los